pues, si recuerdan, los que estuvieron aquí hace 2 semanas, empezamos Jonás. Vimos el capítulo 1 la vez pasada, donde vimos cómo pues, el Señor llama a Jonás, que ya era un profeta de Dios, que vimos que estaba en el reino del norte de Israel, que Dios llama a Jonás para que vaya y predique a Nínive, una ciudad pues prácticamente pagana. Y en ese momento, justamente cuando el Señor le llama a Jonás, él se levanta y lo que hace es que huye supuestamente de la presencia del Señor. Él intenta huir de la presencia del Señor porque sabemos que eso es prácticamente imposible. Y en medio de esta huida pues se desata esta tormenta, vamos a decir paranormal, algo extraordinario, debido a la ira de Dios. En ese momento se estaba manifestando el poder de Dios en parte del mar saliendo de Israel. Y vemos cómo estos marineros vieron la tempestad, se dieron cuenta por su experiencia que no era normal. Cada quien clamó a su Dios. Despertaron a Jonás porque en medio de eso estaba durmiendo. Jonás les dice a ellos que al final de cuentas él estaba oyendo la presencia del Señor. Ellos intentan ver cómo solucionar este problema. Y la única opción era aventar a Jonás pues a la borda, ¿no? Y cuando lo aventaron pues se calmó la tempestad, todo estuvo en paz, y estos marineros pues vinieron ahora a creer en el Señor, o dice la Biblia que ellos le hicieron votos y le temieron a causa de esto, le ofrecieron sacrificios y votos al Señor. Y termina el capítulo 1 en el versículo 17 diciendo: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces es ahí donde nos quedamos y donde vamos a ver ahora el capítulo 2. Y ahora vamos a ver ya no una narración, sino una oración de Jonás. En el capítulo 2 vamos a ver cómo Jonás, estando en el vientre del pez, él ora a Dios, ¿no? Si recordamos un poco una vez más la historia, vemos que cuando estaba la tempestad pues grandemente sobre ellos en este barco, pues cada marinero empezó a clamar a su Dios, pero Jonás veíamos que estaba dormido, ¿no? Era indiferente ante esta situación. Y lo que se nos dice aquí es que cuando Jonás les dijo a los marineros por qué es lo que estaba pasando, que él estaba huyendo del Dios que había creado el cielo y la tierra y el mar, pues le dijeron, ¿qué haremos? Y Jonás le dice, pues aviénteme al mar, ¿no? Y al final de cuentas ellos no querían, intentaron regresar a tierra firme, no pudieron. Y al ver esta situación oraron a Dios y dijeron, Señor, no nos tomes en cuenta este pecado, y aventaron a Jonás al mar. Cuando se calmó la tempestad, ellos reconocieron que realmente pues Dios era el Señor. Y dice que este pez vino a tragar a Jonás y estuvo 3 días y 3 noches. Lo que se nos dice entonces es que durante toda esta historia, ¿cuántas veces había orado Jonás? Ninguna, ¿no? En medio de la tempestad, durmiendo. Los marineros orando y él durmiendo. Lo despertaron, no se nos dice que oró, se nos dice que echaron suerte a saber de quién era la culpa. No había orado. Cuando descubrieron todos la verdad y dijeron, ¿qué haremos? Dice Jonás, aviéntenme. Tampoco estaba orando, no había orado. Avientan a Jonás al mar y dice que la Biblia que este pez, Dios dispuso un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y lo más seguro es que pasaron 3 días y 3 noches y apenas en este momento viene Jonás a orar, ¿no? Entonces vemos la condición, vamos a ver, la condición de Jonás, la condición espiritual de Jonás, o el punto de Jonás en que a pesar de ver toda esta calamidad, toda esta prueba, todo el poder de Dios demostrado ahí, Jonás no había orado. Entonces, esta es una demostración o un ejemplo de la necedad del corazón humano, ¿no? Me recuerda la historia también del faraón en Egipto, cuando Moisés va con Faraón y le dice que, Faraón,
dice el Señor que deje salir a mi pueblo, y el faraón dice que no, que no, que no, que no. Vienen 9 plagas, ¿y qué dice faraón? Que no. Vemos un ejemplo de una persona que igualmente está viendo una demostración del poder de Dios, del control de Dios sobre la creación, y aún así la necedad de su corazón es decir que no. Jonás es igual o una manera similar. Estamos viendo cómo Jonás ve el poder de Dios, la demostración del poder de Dios, y no se presenta delante del Señor, sino hasta el último instante. Una demostración de la necedad y la condición espiritual de Jonás. Él quería huir de la presencia del Señor, no quería tener esta comunión con Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver la condición espiritual de Jonás y cómo él se encontraba en este momento. En el versículo 1 dice, bueno, ya vemos el capítulo 1, versículo 17, versículos 1 y 2 del capítulo 2 dice: entonces, después de todo ese tiempo, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre de pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. La condición de Jonás o el punto de pedir auxilio de parte de Jonás, pues fue hasta el punto, vamos a decir, que tocó fondo, ¿no? Hasta el punto más drástico en su vida. Al momento de tocar fondo en esta circunstancia, en este momento, dentro de este pez, 3 días, 3 noches, entonces es que él reacciona y clama al Señor. Entonces dice, ¿cuál es la condición realmente de Jonás entonces hasta este punto? Que él estaba a punto de morir, ¿no? Vimos que la vez pasada que Jonás era indiferente ante la demostración del poder de Dios, ante las vidas de las personas de Nínive, ante su condición, y prefería morir en lugar de ir a predicar. Pero no sé si a lo mejor Jonás pensó en decir: prefiero morir, échenme al mar, antes que orar, o antes que obedecer la voz del Señor, incluso viendo la tempestad, ¿no? No sabemos si a lo mejor Jonás pensó eso, pero ya encontrándose en esta situación, ya encontrándose ahora sí al borde de la muerte, al borde de realmente terminar su vida, es que reacciona y clama al Señor, ¿no? Y reconoce su condición, ¿no? ¿Cuál es la condición de Jonás? Dice el versículo 3: pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Jonás está orando al Señor y está manifestando con estas palabras qué era lo que él estaba viviendo en ese momento, y específicamente cuando lo echaron al mar, ¿no? Jonás pudo observar que estaba a punto de morir y en medio estar en esa situación es una situación agonizante, ¿no? El estar sin aire, el estar ahogándose es una situación muy agonizante, muy dolorosa, desesperante. Pero vemos que Jonás dice que se encuentra en esta situación y dice, realmente reconoce que está ahí porque el Señor lo llevó a ese punto, ¿no? Porque dice, me habías echado a lo profundo. O sea, ¿quién lo echó al mar? Dios. O sea, realmente los marineros lo echaron, pero él reconoce que es Dios el que lo llevó hasta este lugar, hasta este punto, a estar en esta condición. Y le dice al Señor, me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares y en la corriente que me envolvió, y todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Al final de cuentas es una descripción de cómo estaba en el fondo del mar, ¿no? Pero Jonás reconoce, al final de cuentas, que es el poder de Dios, ¿no? Porque dice, tus encrespadas olas, tus ondas pasaron sobre mí, ¿no? Es una manera en que al final de cuentas él está reconociendo que está ahí porque Dios lo ha permitido y porque Dios en su mano soberana permitió que pasara por esta calamidad, por este sufrimiento, ¿no? Y probablemente al estar al borde de la muerte reacciona, recapacita y ora delante del Señor, pero
no solamente se da cuenta que está a punto de morir, sino que se da cuenta que ha truncado su comunión con el Señor, ¿no? Porque es lo que dice el versículo 4, dice, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo, ¿no? Cuando Jonás estaba arrastrado por las olas, llevado de un lugar a otro, reconoce que Dios lo pone en esta situación, pero lo que de alguna manera hace recapacitar a Jonás es que se da cuenta que su comunión con el Señor, a final de cuentas, ha sido truncada. Y eso es lo más grave del asunto, ¿no? Que a lo mejor va a morir, pero no hizo las paces con Dios. Y sabemos que la salvación no se pierde, sabemos que una persona que confía en el Señor, el Señor nunca le va a dejar, ni le va a dejar por la eternidad. Pero Jonás reconoce que en este momento no tiene una buena comunión con el Señor y que al final de cuentas este es un castigo de Dios, porque dice, he sido expulsado de delante de tus ojos. O sea, no tengo una comunión con el Señor. Y dice, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Y una situación o un punto que hay que tomar en cuenta es que en aquellos tiempos, las personas de todas las naciones, no solamente de Israel, de alguna manera ellos pensaban que cierto Dios se encontraba en donde estaba su templo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? El Dios de los filisteos o de los arameos o de los ninivitas o de otras naciones, su Dios se encontraba donde estaba su templo, ¿no? Entonces, sabemos que Dios es omnipresente y ya lo experimentamos también en el capítulo 1, vemos cómo Dios tiene control de todas las cosas, pero de cierta manera Jonás se da cuenta que está lejos del Señor, ya sea en su comunión con Dios y también lejos del templo, que sabemos que en el templo de Dios pues estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, y aunque a lo mejor el templo, la nación dividida, él sabía que Dios se encontraba en su santo templo. Había un lugar destinado para la presencia de Dios. Entonces Jonás dice, volveré a mirar hacia tu santo templo. Es una manera en que él está demostrando un arrepentimiento y que quiere retomar esa comunión con el Señor. Dice, después de estar en esta situación que dice que las corrientes lo envolvieron y las olas pasaron sobre él, entonces reconoció y dijo, he sido expulsado delante de tus ojos, pero volveré a mirar, voy a buscar otra vez estar con el Señor, volveré a mirar hacia tu santo templo. Y lo repite en el versículo 5, dice, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió y las algas se enredaron en mi cabeza. Una vez más, Jonás está expresando que está al borde de la muerte, al borde de perder su vida, a punto de morir, pero reconoce que todo está en control del Señor y reconoce que al final de cuentas, si hasta ese momento tiene vida es porque Dios lo ha permitido. Dice versículo 6, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, Señor mío y Dios mío. Vemos entonces que no sabemos, podemos pensar que hasta después de los 3 días y 3 noches es que Jonás ora al Señor, Jonás se arrepiente de su pecado, pero reconoce pues que si hasta ese momento él tiene vida, es porque Dios así lo ha permitido. No sabemos si estaba a punto de perder el conocimiento en el mar y en ese momento llegó este pez, o si en cuanto cayó al mar llegó este pez y lo tragó. Lo que sabemos es que Jonás reconoció que estaba a punto de morir, fue salvado a través de este gran pez y Jonás reconoce que Dios es el que ha guardado su vida, ¿no? Entonces, una vez más vemos cómo el Señor tiene
control soberano sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre la naturaleza, los vientos, el mar, incluso de las criaturas marinas que están aquí, dentro del mar, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña hasta este punto la condición espiritual de Jonás? Vemos un hombre que quería huir de la presencia del Señor. Vemos un hombre que no quería obedecer la palabra de Dios. Vemos un hombre que aún a pesar de ver el poder y la grandeza de Dios manifestada en la creación, sigue en su necedad y no ora a Dios, sino hasta este punto. Lo bueno es que él al final de cuentas reconoció, ¿no? Pudo reconocer su pecado, pudo reconocer su falta y tuvo este deseo de volver a tener esta comunión con el Señor. ¿Qué nos enseña entonces hasta este punto? Jonás no tuvo una buena comunión con el Señor, pero nos enseña que a pesar de nuestro pecado, Dios es soberano y que cuando pecamos debemos venir delante del Señor o debemos pedir perdón delante del Señor o no debemos esperar para restablecer esta comunión con el Señor. Porque ¿qué pasó con Jonás? ¿Hasta qué punto vino a orar delante de Dios? ¿Tuvo oportunidades para orar, Jonás? Tuvo muchas oportunidades para orar. Para arrepentirse. Imagínense cuando le contó la historia a los marineros, ¿no? Y ellos de volada entendieron y dicen, ¿qué es esto que has hecho? Le dicen, ¿y qué haremos ahora? Ellos entendieron la gravedad de su pecado. ¿No habrá sentido Jonás remordimiento mínimamente al contar la historia y decir, pues soy hebreo, sirvo al Dios, creador del cielo y la tierra, y aquí estoy viviendo de su presencia? ¿No habrá sentido algún remordimiento? Pues a lo mejor algunos sí, a otros no, no sé, no, pero vemos la condición de su necedad y de su orgullo tal vez. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuándo debemos nosotros venir en arrepentimiento delante del Señor? Cuando pecamos, ¿no? Y la historia de Jonás creo que es como cuando está un papá, una mamá con su hijo y le dicen al hijo, hey, no hagas esto, ¿no? Y lo regañas. No hagas esto. Y lo corriges. Hey, no hagas esto. Sigue en su necedad, a lo mejor ya le das con la vara. Y sigue en su necedad. Y entre más pasa el tiempo, a lo mejor el castigo es más grande, ¿no? Entonces, ¿queremos esperar a tener un castigo cada vez mayor? Porque Jonás, imaginemos, si Jonás se hubiera arrepentido, a lo mejor al contar la historia, si a lo mejor ellos hubieran todos orado a Dios, a lo mejor Dios hubiera calmado la tempestad. Pero no, Jonás prefirió que lo echaran al mar. Pero si hubieran orado, a lo mejor no hubiera estado en el vientre de este pez, no sé. Pero el punto es que mientras más pasaba el tiempo y mientras Jonás seguía sin pedir perdón al Señor, pues era peor la situación en la que se encontraba, ¿no? De pasar de una tormenta a estar en la profundidad de los mares, a pasar 3 días en el vientre de un pez, no creo que haya sido cómodo, ¿no? El punto es que nos enseña o nos muestra, es un ejemplo de cómo a veces podemos ser necios y no pedirle perdón al Señor a pesar de nuestro pecado. Y el punto aquí es que Jonás sabía por qué estaba pasando este problema. Sí, él sabía por qué estaba pasando. Él sabía, pues Dios se enojó conmigo y mira la tormenta. Mira, Dios se enojó conmigo y pues aquí estoy en el mar y luego viene el pez. Y no pasó, a lo mejor uno el primer día y ahora, ¿no? Pero pasaron 3 días. Entonces, mientras más pasaba el tiempo era peor su circunstancia, pero no debemos esperar o no deberíamos esperar a tener un problema tan grande y peor aún estando conscientes que en la situación en la que nos encontramos es resultado de nuestro pecado. A veces pasamos por pruebas, pasamos por
momentos difíciles y decimos, bueno, pues es que estoy pasando por este problema de falta de dinero, estoy pasando por este problema de enfermedad o golpe de calor. Y digo, ¿por qué estoy aquí? Y a lo mejor dices, bueno, pues esta situación, estoy aquí porque hice esto malo. Algo me quise enseñar de Dios. Y aún así, no, y digo, bueno, a lo mejor es por esto que yo hice. Y aún así no me arrepiento y no vengo delante del Señor y no oro. Pues eso realmente demuestra necesidad, orgullo en nuestro corazón. Nos damos cuenta de la circunstancia, nos damos cuenta del por qué estamos ahí y no reconocemos nuestro pecado o no pedimos perdón al Señor, ¿no? Estamos a veces impresionados en continuar con nuestro pecado y a veces una persona del mundo nos puede decir, oye, ¿qué no eres cristiano? ¿Qué no estás confiando en tu Dios? Y pues puede ser que estamos cometiendo ese pecado del testimonio, cuando realmente debimos haber obedecido antes y debimos confesar y arrepentirse. Mucha gente se sorprende de que existan cristianos que se suicidan o se quieren quitar la vida. De hecho, tristemente es un poco común. Mucha gente puede ser creyente y tener el deseo de morir. Jonás estuvo dispuesto a perder la vida en vez de arrepentirse. Es increíble. O sea, prefirió morir por los marineros para que no murieran ellos. Los mandara a Dios y dijo, arrójenme el mar, voy a morir. Wow. Entonces mucha gente prefiere sufrir las consecuencias de perder la salud o la muerte, pero no me entiendo. Pues y es una demostración de orgullo, ¿no? Y de la necedad, y a final de cuentas el no querer rendirse delante del Señor. Y al final pareciera que puede ser ¿cómo se dice? No sé si exista un suicidio asistido, porque como diciendo, pues mátenme o prefiero morir, pero aviéntenme, ¿no? A lo mejor en lugar de decir, pues en última instancia tirarse, ¿no? Pero pues sí, está dispuesto a morir en lugar de arrepentirse delante del Señor. Pues el caso de Judas, que prefirió mejor ahorcarse que ir a los pies del Señor a pedir perdón, y el Señor hubiera llegado a la cruz y el Señor lo hubiera perdonado. Prefirió. Aunque no fue creyente. Pero igual está el ejemplo de Pedro, ¿no? Que también pecó, pero después vino un arrepentimiento, ¿no? Hermana Marta. Sí, pues es realmente es un orgullo muy grande que al llegar a ese punto, porque pues realmente requiere el negarse a uno mismo para venir delante del Señor y pedir perdón. Y el llegar a ese punto de no retorno, de tomar esa decisión, es porque hay una dureza muy grande del corazón. Entonces, lamentablemente pudiera llegar a pasar, ¿no? Un verdadero creyente, sabemos que
nunca va a dejar de estar delante de la presencia del Señor, aunque es un pecado muy grave, pero un verdadero creyente pues sabemos que no perderá su salvación. Pero es algo muy grave y demuestra que a lo mejor en ese momento tuvo un declive muy grande en su condición espiritual, porque pues es una decisión de orgullo muy, muy grande, ¿no? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Entonces, pues este ejemplo de Jonás nos demuestra o nos enseña que las consecuencias que pueden llegar a pasar cuando no nos arrepentimos delante del Señor. Y deberíamos tener este deseo o esta intención de buscar al Señor antes de que cosas peores puedan llegar a suceder. Y al final de cuentas, entonces la condición de Jonás espiritual es que él estaba lejos del Señor y experimentó pues esta lejanía, esta separación del Señor. Y estando en esta condición, fue necesario llegar a este punto para que él pudiera arrepentirse, ¿no? Entonces, si no nos arrepentimos nosotros, ¿hasta qué punto nos pudiera llegar el Señor para que toquemos fondo y ahora sí decir, Señor, perdóname, ¿no? Entonces, la condición espiritual de Jonás era tal que tocó fondo, llegó a este punto para poder orar al Señor. Y al final de cuentas, pues vemos que él se arrepiente, ¿no? Tenemos evidencia de su arrepentimiento en el resto de este capítulo. Y vamos a ver ahora el punto número 2, el arrepentimiento de Jonás, pero vamos a ver el versículo 2 y luego continuaremos con el versículo 7. Dice, versículo 2, dice que dijo Jonás: en mi angustia clamé al Señor, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, ¿no? Es una oración, está orando delante de Dios y reconoce y dice que en su angustia, en su momento de su más grande calamidad o su situación más intensa, clamó al Señor y el Señor le responde, ¿no? Entonces él reconoce desde el seno del Seol o desde el seno de la muerte, desde a punto de morir, tú me rescataste, pedí auxilio y tú me rescataste, Señor. Tú escuchaste mi voz. Entonces reconoce que al final de cuentas Dios tiene misericordia de él y lo rescata, lo salva, ¿no? Dice entonces el versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Una demostración, una confirmación del arrepentimiento de Jonás es que cuando tuvo que llegar hasta este punto, ¿no? Pero cuando llegó ahí, reconoció su condición, reconoció que estaba lejos de Dios y ahí en ese momento clamó a Dios y en ese momento dice, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti. Entonces, este ejemplo nos demuestra que si estamos en una situación de una prueba, en una calamidad o en una situación difícil, ¿en qué lugar o en qué momento podemos clamar al Señor? En el momento en el que sea, ¿no? En la situación en la que estemos. Y el punto es que a veces, cuando pecamos, nuestra reacción, vamos a decir, natural de este cuerpo pecaminoso, pues es escondernos. Es hacer lo que hizo Adán y Eva. Pecaron y se esconden del Señor. Pero es cuando más debemos venir delante de Dios, cuando más necesitamos venir a Él. Y así como Dios dice, mi oración llegó hasta ti, así como Dios tuvo misericordia de Él, puede también tener misericordia de nosotros. Entonces, vemos entonces que cuando la situación espiritual de Jonás era no sabemos si era una sequía espiritual o estaba su condición en decadencia, pero en el punto más bajo él clamó a Dios y el Señor lo escuchó y el Señor lo salvó. Entonces, mientras Jonás se mantenía indiferente ante su situación y mientras veía la calamidad, estaba en necedad, en indiferencia, en orgullo, ahora al ver esta situación clama a Dios y dice que su oración llega hasta tu santo templo. Es decir, el punto es que la oración llegó a Dios y Dios lo escuchó. Una vez más vemos que Dios es omnipresente y en el lugar en el que estemos Dios nos escucha y atiende nuestro clamor.
Y ahora lo que Jonás hace es el exclamar o el establecer que realmente la salvación proviene de Dios. Y reconoce que este Dios es el verdadero Dios, el verdadero creador que tiene control de todas las cosas, porque Él expresa y dice, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. O sea, dice Jonás ahora está diciendo, pues yo estoy orando al verdadero Dios. Mientras en el barco, en este lugar, cada marinero oraba a su propio Dios, a lo que ellos conocían, que sabemos que oraban a nada prácticamente. Jonás dice que él oraba a Dios y dice, los que confían en ídolos, su propia misericordia abandonan. Otra versión dice que los que abandonan el amor de Dios. O sea, cualquier beneficio que pudiéramos tener en nuestra vida espiritual, es prácticamente dice que la estamos abandonando si oramos a los ídolos. Porque el orar a los ídolos es el orar a nada, ¿no? No hay nada, le estamos orando a la pared, ¿das de cuenta? Al techo, a nada. Entonces, ahora Jonás reconoce la diferencia entre orar a un Dios vivo y verdadero y orar a estos dioses falsos. Y él reconoce que está orando ante este verdadero Dios y entonces dice, Dios me ha salvado, sabe que no es algo vano, hay una verdadera esperanza y una verdadera seguridad porque sabe que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces dice, los que confían en ídolos, su propia misericordia abandonan, pero yo, dice, con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Esa es una demostración del arrepentimiento de Jonás, porque al reconocer su condición espiritual, reconocer que está a punto de morir, clama a Dios, Dios lo salva, Dios lo restaura y dice, pues entonces yo ahora con acción de gracias te voy a ofrecer sacrificios. Lo que prometí, pagaré. O sea, Jonás está estableciendo que está tomando esta comunión una vez más con el Señor y está dispuesto a obedecer su voluntad y a ofrecer lo que Él había prometido. No sabemos, no se nos da detalle de esto, pero sabemos que Él era un profeta de Dios. Sabemos que ya le había servido al Señor. Era una persona que estaba toda su vida consagrada a Dios. Entonces, probablemente en su adoración, él había exclamado muchas cosas o había hecho muchas cosas para Dios y dice ahora, lo que yo te había dicho, Señor, lo voy a cumplir. Es una manifestación de querer hacer la voluntad de Dios, de querer volverle a adorar, volverle a alabar y retomar esta comunión. Entonces, es una demostración del arrepentimiento de Jonás. Y por último dice, la salvación es del Señor. En medio de la tempestad, en medio del mar, en medio de estar a punto de la muerte, el decir la salvación es del Señor es reconocer que Dios es soberano, que Él está en control de todas las cosas y que a pesar de su propio pecado, Dios cumple su voluntad. Dios cumple lo que Él en su soberanía, en su providencia ha designado, ¿no? Y ni aún la desobediencia de Jonás va a truncar estos planes o este propósito del Señor de ir a predicar a Nínive. Entonces, por último dice, entonces el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Dios demostrando su control, su poder, incluso sobre la vida de este pez, de manera que lo llevó del mar otra vez a tierra firme y lo llevó a Israel, porque sabemos que después Jonás fue a obedecer al Señor. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, Dios está llevándole a Jonás a este punto de obediencia.
El arrepentimiento entonces ahora de Jonás nos demuestra que en muchas ocasiones, aunque ya conocemos la palabra de Dios, aunque ya conocemos la voluntad de Dios, en nuestro pecado queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero un arrepentimiento verdadero nos debe llevar ahora a reconocer nuestro pecado y desear hacer la voluntad de Dios, ¿no? Cuando Jonás dice que cuando en mí desfallecía mi alma, me acordé y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo, y ahora con acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, porque la salvación es del Señor. Él está reconociendo que Dios tiene control y que al final de cuentas Dios cumple su voluntad. Él está reconociendo que la vida de Jonás está en las manos de Dios. Y cuando dice, quiero lo que prometí pagaré, es una manera en que Él está dispuesto ahora a hacer la voluntad de Dios, a adorar al Señor. Porque para adorar al Señor tenemos que hacerlo en los términos de Dios, no en nuestros propios términos. Entonces cuando Él está reconociendo y dice en el versículo 4, dice, volveré a mirar hacia tu santo templo, quiere restablecer esta comunión con Dios, esta adoración. Entonces debe haber un arrepentimiento genuino para poder estar delante de Dios, delante de Él. Y debemos estar dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra, ¿no? Entonces, no debemos esperar a estar al borde de la muerte o en una situación tan grave para arrepentirnos delante de Dios. Y no debemos esperar un largo tiempo para poder buscar al Señor. Dice aquí a veces, estamos dispuestos a venir delante del Señor en arrepentimiento y esperar a que se cumpla su voluntad. Porque Jonás, sabemos que huyó porque no quería obedecer al Señor. Pero ahora al arrepentirse, dice, quiero cumplir lo que te prometí. Y cuando vemos que Dios ordena a este pez que vomite a Jonás en tierra firme, que es lo más seguro que es en la tierra de Israel, pues él va a cumplir la voluntad de Dios, aunque él no lo quería, ¿no? Aunque él no lo buscaba, porque ese era su propósito, no quería. Y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4, que él sabía que Dios es misericordioso, por eso no quería ir. Entonces no sabemos si él cumple la palabra de Dios, vamos a decir, a regañadientes, al después de experimentar este castigo de Dios, o la ira de Dios contra su voluntad, va y hace lo que Dios quiere alinear su vida delante de Dios, pero sabemos que después dice, yo no quería, por eso no quería venir, porque yo sabía que tú eres misericordioso, ¿no? Entonces, si Dios es misericordioso para perdonarnos a nosotros, pues nuestro deseo o nuestra disposición debería ser de hacer su voluntad y de hacerla con alegría, con gozo en el corazón, no a regañadientes, no de una manera aún internamente, vamos a decirlo, de una manera hostil o de una manera en rebeldía. A lo mejor externamente va y lo hace, pero internamente no está dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, debemos estar siempre dispuestos a hacer su voluntad y deberíamos pedirle al Señor que cambie nuestro corazón para estar alineados a su voluntad, no hacerlo de dientes para afuera o de una manera exterior, ¿no? De una manera externa ante los ojos de los demás. Entonces vemos que si Dios nos muestra ahora nuestro pecado delante de nosotros, nuestro deber es pedir perdón y arrepentirnos. Y nuestro deber es buscar la voluntad de Dios y buscar restablecer esta comunión con el Señor. Porque si Dios nos demuestra nuestro pecado porque muchas veces podemos pensar y decir, bueno, a lo mejor Dios me está castigando, pero no sé por qué, ¿no? Entre comillas. Pero si ya Dios nos ha mostrado cuál es nuestro pecado, Dios nos ha mostrado a través de otros hermanos, a través de su palabra, cuál es nuestra falta,
pues deberíamos buscar arrepentirnos, ¿no? O deberíamos buscar el perdón del Señor y no perseverar en este orgullo como Jonás o en esta necedad, ¿no? ¿Algún comentario, hermanos, hasta este punto? Hemos visto cómo la condición espiritual de Jonás lo llevó a tocar fondo en su vida, pero eso le sirvió para venir en arrepentimiento delante del Señor y venir ahora a clamar a Él, y experimenta la misericordia de Dios y Dios lo salva, ¿no?